initially came in as an 8.0, but that has been revised, magnitude 8.7. El movimiento de la Tierra no avisa. Llega de noche o llega de madrugada y en ocasiones deja un eco que retumba por generaciones. En esta oportunidad le tocó a Rusia. Un terremoto, poderoso movimiento de magnitud 8.8 estremeció el extremo oriental del país, provocando olas de tsunami que golpearon las costas de Japón y Alaska. Las sirenas también se activaron en Hawái, Los Ángeles, América Central y hasta Nueva Zelanda. El miedo en esta oportunidad cruzó los océanos. No es la primera vez que el planeta tiembla con tanta fuerza. Vale la pena recordar, preguntarse quizás, ¿cuáles han sido los 10 terremotos más potentes de la historia moderna? Los registros no mienten. Veamos. Cada punto en este mapa representa un estremecimiento que marcó la historia de la humanidad. En 1906, Esmeraldas, en el Ecuador, magnitud 8.8. En 1950, Arunachal Pradesh, en la India, 8.6. En 1952, el mismo lugar donde ocurrió el movimiento el día de ayer, Kamchatka, en Rusia, 9.0. En 1960, Chile, el más fuerte jamás registrado, 9.5. Fue tan fuerte este terremoto que produjo una desviación en el eje central de la Tierra. En 1964, Alaska, en los Estados Unidos, 9.2. En 1965, otra vez Alaska, 8.7. En 2004, Sumatra, Indonesia, 9.1. Recuerdan, le siguió un tsunami que fue devastador. En 2010, Biobío, en Chile, 8.8. En 2011, Japón, 9.1, el más costoso de la historia moderna. En 2025, Rusia, de nuevo, magnitud 8.8. 10 sismos, 10 advertencias. 10 advertencias del poder de la naturaleza. Y un recordatorio que debemos tener presente siempre. Estamos sobre placas que nunca dejan de moverse. Y precisamente para hablar de esto quiero saludar a Luis Donoso. Él es sismólogo, es profesor en geofísica aplicada de la Universidad del Desarrollo en Chile. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, feliz de acompañarlos. Igual para nosotros tenerle. Hablemos un poco de todos estos fenómenos que causan tanto impacto y que en buena parte de las oportunidades generan pánico. Hay varias preguntas. Quizás me gustaría comenzar. ¿De qué depende, profesor, la intensidad de un terremoto? Unos pueden ser más elevados, otros menores, unos causan más destrucción, otros no tanto. Bueno, es una excelente pregunta, véalo así, porque salvo los especialistas, las ciencias de la Tierra no tienen, a mi juicio, una difusión fluida hacia la gente común, hacia la gente normal, que no es especialista. Bueno, los sismos en las zonas de convergencia de placa, como el caso nuestro, que la tenemos la placa de Nazca con la placa sudamericana, en el sector donde está la península Kamchatka converge la placa del Océano Pacífico, la placa del Pacífico, una microplaca que se llama de Okhotsk, un nombre extraño, una pequeña microplaca dentro de la placa norteamericana. Entonces, eso genera también una subducción. Y la península de Kamchatka está justo en el borde de esa placa. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es una zona que tiene una historia sísmica de grandes sismos. En 1952 ocurrió un sismo magnitud 9 en esa misma zona. Este aparentemente está un poquitito más al sur de ese sismo 9, pero va a obligar a la comunidad científica a replantearse cada cuánto tiempo hay un megasismo de estas dimensiones.
porque 75 años la escala sismológica es algo bastante rápido, precoz. Algo pasó, alguna cosa pasó que hizo generar este proceso. Ahora, cuando ocurren estos sismos de magnitud superior a 8.5 en cualquier parte de la cuenca del Pacífico, sobre todo si son de subducción, ¿qué es lo que ocurre? Se afecta toda la columna de agua del océano y esa afectación es tanto por deformación o ruptura del fondo marino. Entonces se mueven de manera súbita 3.000, 4.000 metros de columna de agua y se elevan una distancia pequeña, 1 metro, 2 metros probablemente. Pero esa energía que se ha elevado tiene que disiparse. Y se disipa, por un lado, tanto hacia el nivel continental, donde genera el tsunami en las costas, o hacia el nivel extracontinental, aguas afuera, donde se empieza a propagar este tsunami. Y este tsunami, que no es otra cosa que una alza sostenida y rítmica del nivel medio del mar, Claro. eso es lo que nosotros estamos día viendo como un tsunami en propagación en la cuenca del Océano Pacífico. Afortunadamente, no se ha generado un gran tsunami, como es el caso del sismo de marzo del 2011 de Japón, o lo que hicimos nosotros en febrero del 2010 en Chile, o lo que pasó en Chile en 1960. Es un tsunami intermedio, es decir, de 1 a 3 metros para las costas de la región, con excepción de Ecuador, donde hay algunas zonas identificadas que sí, por un patrón de radiación de este tren de formación en el mar, que no todos los lugares son iguales, tienen lugares de mayor, en la zona central tiene un lugar de mayor radiación, es más eficiente en transmitir la energía. La zona de Ecuador va a tener probablemente elevaciones del nivel del mar superior a los 3 metros. Y el resto vamos a estar todos entre 1 a 3 metros. Ahora, fíjese una cosa, profesor. Para usted hay léxico o palabras que forman parte, pues, de su normalidad. Porque usted lo comprende, pero me gustaría explicarle a nuestros televidentes. Primero, los movimientos se producen por el desplazamiento de las plazas tectónicas, por la fractura de ellas. Se mueven y colisionan entre ellas. Y las placas oceánicas, que son más frías, descienden respecto a las placas continentales, que son más pesadas. Es esa fricción que se va reteniendo en el tiempo y que de cuando en cuando se produce una liberación súbita. Y esa liberación súbita, que en el fondo que es una ruptura de rocas, eso es lo que genera el sismo. Y si esa liberación súbita se produce en niveles que están debajo del mar, ¿ya?, con una columna, un cuerpo de agua encima, y afecta a la columna de agua, esa es la génesis, una génesis del tsunami. Hay unos tipos de tsunami que se generan por derrumbes o bien por impactos, ¿ya?, o por explosiones volcánicas. Pero en este caso estamos frente a un tsunami generado por una condición tectónica. El tiempo que dura un movimiento sísmico, profesor Donoso, sea leve, sea más fuerte, el tiempo, ¿de qué depende? A ver, depende cuánto tiempo esté activa la ruptura. Un sismo pequeño, magnitud 6, por ejemplo, que es lo normal para nosotros, por lo general la ruptura está a unos pocos segundos, 10, 15 segundos que se está rompiendo una roca. En este proceso, aproximadamente no he visto los detalles finos, los últimos modelos, pero deberíamos estar hablando de unos 200 segundos. 200 segundos que se va fracturando la roca, ¿ya? Y ese tiempo es lo que genera, es lo que permite explicar la magnitud. Si yo estoy 200 segundos rompiendo roca a 2 kilómetros por segundo, tengo una gran distancia. Hoy día uno puede ver con la distribución de réplicas más o menos de qué tamaño fue la ruptura en el eje paralelo a esta fosa, a la zona de subducción que hay, y todo indica que es levemente superior a los 550 kilómetros de largo. Todo eso se rompió, se fracturó, avanzó esta roca, 550 kilómetros de largo, en un par de minutos. Y eso es lo que la caracteriza como un megasismo. A nosotros nos pasó el 2010 y esa fractura fue del orden de los 450 kilómetros. En Valdivia, en 1960, esa fractura fue del orden de los 1.000 kilómetros, duró 10 minutos más o menos, ¿ya? Y eso es lo que uno la caracteriza después como, eso es un megasismo. Y la magnitud va aumentando en función de qué, del área de ruptura y del tiempo que está activa la ruptura. Bueno, Chile tiene experiencia, usted lo ha señalado, uno de estos sismos que mencionamos antes fue el más grande de la historia, lo dice usted también, ¿no? Comentaba yo hace unos segundos que llegó a ser tan fuerte que movió el eje de la Tierra. Sí, bueno, tenemos ese anecdótico récord, no puedo decir ni triste ni simpático, pero es parte de lo que nos tocó vivir
y es parte de lo que nos ha permitido la sismología en Chile poder generar códigos de construcción, ¿ya? Nuestros códigos de construcción es lo que tenemos hoy día, se ha construido en base a grandes tragedias. Tuvimos un terremoto intraplaca en la zona de Talca en 1928, en Chillán en 1939. Eran muertes de 25, 30 mil personas por cada gran sismo, y ahí se empieza a normalizar y a generar estándares antisísmicos. Se modifica de nuevo con el sismo de 1960, se vuelve a modificar con el terremoto de Chile Central de 1985 y se vuelve a actualizar con el del 2010. Por eso, si hay un lugar que es seguro para efectos de sismo, es acá. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente 90 años construyendo para que no solamente no se caiga, sino que la gente y los bienes que están al interior sufran lo menos posible. Y se ha aprendido muchísimo. Lo sé, realmente Chile ha logrado avances en ese terreno que son absolutamente importantes. Profesor Donoso, ¿hay lugares en el planeta que son más propensos a estos grandes sismos que otros? Sí, los lugares son los lugares de contacto entre placas. Cuando coinciden de manera convergente, se generan estas zonas de subducción, se generan todos estos elementos de sismicidad y al mismo tiempo por procesos geológicos se generan volcanismos. Existe un concepto romántico o literario que se le asocia con el se le dice cinturón de fuego. En realidad en la práctica no tiene ninguna relación geofísica una zona con otra. Está Japón, uno sigue por Kamchatka, la Aleutiana empieza a bajar por Centroamérica, llega hasta el Cono Sur. ¿Cuál es el denominador común en todos ellos? Aparte de los sismos y volcanismos, que es la zona de contacto entre distintas placas tectónicas y contacto convergente, o sea, hay colisión de placas, ¿ya? Por el otro lado, hay grandes rupturas tectónicas con el Medio Oriente, que genera grandes fallas, está la falla de Anatolia, la falla del Mar Muerto, ¿ya? Que han generado grandes sismos en la historia reciente. También tiene que ver con contacto de placas, la placa eurasiática con la placa africana. Es decir, las zonas de contacto entre placas son las que generan los mayores sismos que se pueden ver. Fuera de esas zonas de placa, la sismicidad hay, pero es muchísimo menor. ¿Ya? Se refiere a procesos intramontaños, como los que tienen ustedes en las distintas cordilleras o en la cordillera oriental, en el borde oriente, y donde tienen la mayor foco de sismicidad también. ¿Ya? Entonces, eso es lo uno que puede ir armando esta historia. Profesor, cuando tiembla la Tierra a baja intensidad, cuando hay sismos menores, hay quien dice, eso es bueno que no temblara fuerte porque logró liberar energía. ¿Esto es así? Ya. Esa es una excelente pregunta porque siempre sale. Ya. Lamentablemente los sismos no son como el mercado financiero que uno puede pagar las deudas en cuotas. ¿Ya? Ya. Un sismo entre una magnitud y otra son en términos de energía 32 veces. Es decir, si yo tengo un sismo magnitud 4, un sismo magnitud 5 va a ser 32 veces mayor que el 4. Si me voy al 6, agrego los 32 veces porque es exponencial, un 6 va a ser 1000 veces más que el 4. Pero si agrego un 8, ya no va a ser 1000 veces, voy a pasar al 7 que va a ser 1000, 32.000 y voy a hacer 1.000.000 de veces más que el 4. Y uno hace los cálculos lineales y se da cuenta que tendría que para tener un sismo 8.5, tener un sismo magnitud 4 durante unos 30 años cada 10 minutos. Entonces no, la naturaleza no funciona así. Ese pago al contado literalmente, o sea, no da. Lo único que tenemos como apreciación de esto, como elemento previo a un gran sismo, es cuando hay superficie, cuando está en la superficie, no en el fondo, y a veces cuando son de estos contactos entre placas, uno puede apreciar elementos tales como deformación de la corteza. Se empieza a alzar o deprimir la corteza en función del tipo de fuerza al cual está sometido, ¿ya? Y eso es lo que uno puede decir, ya, aquí está pasando algo. Pero más allá de eso, de poder establecer un patrón claro de tanto con sismicidad o con deformación, todavía la ciencia no llega ahí. Es decir, la ciencia no ha alcanzado en relación a los terremotos el nivel de poder predecir de alguna manera. O sea, hoy día
Hoy día, con todo el conocimiento acumulado que hay, uno puede decir más o menos dónde, en qué región, en base a la historia. Puede decir en base a la historia más o menos de qué tamaño, equivocándose 1 grado, 1,5 grados. Entonces tenemos la zona geográfica, tenemos más o menos la dimensión, pero lo que no puede decirse es cuándo, porque son fenómenos que ocurren a varios kilómetros, decenas de kilómetros en su superficie, y que no controlamos ni son observables. Lo único que observamos son las consecuencias de esos procesos. Lo único que observamos es cuando se fracturó y esa fractura generó un sismo pequeño, magnitud 3, magnitud 4, a veces más grande 5, ya más grande 6. Pero siempre vamos a estar en desventaja porque no tenemos todos los parámetros que se deben medir, porque no es posible medirlo, está muy profundo, no hay forma de colocar instrumentos ahí abajo. Pues quiero agradecer a Luis Donoso, sismólogo, profesor de geofísica aplicada en la Universidad del Desarrollo en Chile. Gracias por ayudarnos a entender un poco más este fenómeno de los movimientos de la Tierra. Le agradezco muchísimo la confianza. Cuando gusten, encantado de apoyarlo, ya sea que los sismos estén en la otra parte del mundo o estén en la región. Ni un problema. Contácteme cuando estimen necesario. Feliz de apoyarlos. Muchísimas gracias de nuevo, profesor.